está mejor ahora. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de nuestra clase? Entonces, estos son nuestros 4 objetivos principales, ¿ya? Entonces, en base a estos objetivos, van a estar elaboradas las preguntas del examen teórico, ¿ya? Entonces, sí, es importante que ustedes dominen estos 4 aspectos, ¿ya? Por una parte, vamos a reconocer los principales reparos anatómicos de la región cervical y el drenaje linfático. Ese es el primer objetivo. Este objetivo es muy importante, si bien no les voy a dar detalles muy finos de lo que es la anatomía de la región cervical, pero sí de los reparos anatómicos más importantes que tenemos que aprender a reconocerlos y a verlos en el examen físico fundamentalmente, y también saber el drenaje linfático de la región cervical. Como segundo objetivo, vamos a aprender a realizar el examen físico de la región cervical, que es algo que no acostumbramos a hacer en forma rutinaria, pero sí lo debemos hacer. Es un examen bastante sencillo y que no nos toma mucho tiempo, ¿ya? Como tercer objetivo, vamos a ir relacionando la anatomía con las diferentes patologías quirúrgicas que prevalecen en la región cervical. Y por otro lado, vamos a aprender a solicitar los exámenes complementarios que sean pertinentes a las diferentes patologías cervicales que podamos encontrar, ¿ya? Entonces, normalmente cuando nosotros vemos a un paciente en la consulta externa, el paciente llega con una dolencia, ¿no? Y muchas veces en la región cervical, obviamente, es muy fácil que nosotros podamos ver el problema del paciente a simple vista, porque normalmente el cuello es una región que podemos observar, ¿no? Que generalmente los pacientes la tienen descubierta. Entonces, lo que nos llama la atención de esta diapositiva es esta lesión en esta región, ¿no? Obviamente está a nivel del cuello. Pero, ¿qué es lo que yo necesito saber para poder determinar cuál es el problema del paciente y cuál es el diagnóstico? Yo necesito, en primer término, determinar tal vez la localización y obviamente ciertas características clínicas, pero a simple vista yo ya puedo darme cuenta de dónde está localizado ese tumor, ¿ya? Y para saber y para poder ver en qué parte de la región cervical está localizado este cuello o esta lesión, tendré que ver primero ciertas consideraciones anatómicas, tendré que ver cuáles son las relaciones, qué estructuras se encuentran comprometidas o qué estructuras están vecinas a esta lesión. Es por eso que debo tener ciertas consideraciones anatómicas para hacer una localización precisa de la lesión. Para esto, como les mencioné, vamos a ver qué reparos anatómicos. Por otro lado, es importante las consideraciones clínicas, es decir, que tengo que hacer una anamnesis, preguntarle al paciente desde cuándo tiene esa lesión, si tiene dolor, etcétera, etcétera, ¿no? También es importante ver ciertos antecedentes patológicos del paciente, incluso ciertos hábitos como el consumo de alcohol, consumo de tabaco, que me van a ayudar a poder orientarme en el diagnóstico. Posteriormente tendré que hacer un examen físico, ¿no es cierto? Ver ciertas características de esa lesión, es decir, si la dureza, si es elástico, si existe calor local, si es que existe alguna lesión a nivel de la piel, etcétera, ¿ya? Y por último, tendré que realizar ciertos exámenes complementarios que me van a poder ayudar, como su nombre lo dice, complementarios a poder dar el diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, todos estos aspectos me van a permitir hacer un buen diagnóstico. No es solamente los exámenes complementarios o la ecografía o la tomografía, sino que todo en un conjunto. La localización de la lesión, las consideraciones clínicas y los exámenes complementarios. Todo esto me va a dar un diagnóstico y cuando tenga el diagnóstico voy a poder hacer un tratamiento adecuado, ¿no? Porque probablemente esta paciente va a venir muy preocupada a la consulta, ¿no? Y tengo que darle una solución. Muy bien, entonces, ¿qué reparos anatómicos desde la parte ósea son importantes? Y vamos a mencionarlos mucho en la patología de la región, la anatomía de la región cervical. Son las apófisis mastoides en la base del cráneo, ¿ya? Las apófisis transversas del atlas dentro de la parte ósea, el ángulo de la mandíbula y el borde inferior
de la rama horizontal de la mandíbula, ¿no? Entonces, en la parte superior tengo estos 3 reparos anatómicos: la apófisis mastoides, las apófisis transversas del atlas, el ángulo de la mandíbula y el borde inferior del maxilar, de la mandíbula, ¿no? Maxilar inferior. En la parte anterior hay 2 prominencias que es muy fácil poder identificarlas, especialmente en los varones y las personas que son delgadas, y que son la prominencia tiroidea, que corresponde al cartílago tiroides, y la prominencia que corresponde al cartílago cricoides. Entre ambos tenemos una membrana que han debido ver en el ATLS, que es muy importante y que nos permite hacer un acceso rápido hacia la vía aérea en caso de que exista una obstrucción de la misma, que se llama la membrana cricotiroidea, y el procedimiento se denomina cricotiroidotomía, ¿no? Podemos pinchar directamente a nivel de esta membrana y vamos a poder acceder a la tráquea. Podemos conectar esta aguja con un sistema de hiperoxia, con oxígeno, y podemos mantenerlo por 1 hora, 1 hora y media, permitiéndole una oxigenación, una ventilación, una oxigenación al paciente en caso de emergencia. Posteriormente se desobstruirá la vía aérea o será otro procedimiento más específico para resolver. Pero esto la cricotiroidotomía es un procedimiento de emergencia rápido que nos permite salvarle la vida al paciente. Entonces, dentro de los límites de la región cervical, tenemos en la parte superior el ángulo de el borde inferior de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula, las apófisis mastoides, y más o menos la línea va hasta en la parte superior, ¿no? Y en la parte inferior, más o menos, podemos trazar una línea entre la séptima vértebra cervical, las clavículas y el esternón. A esta región vamos a considerar como la región cervical. Entonces, vamos a ir viendo diferentes reparos anatómicos. Solamente vamos a ir mencionándolos. La mayoría ya lo ha visto y ya sabe sus inserciones. Lo hemos visto anteriormente, lo han visto con mucho más detalle, ¿ya? Entonces, lo que nos llama la atención a primera vista dentro de lo que es los planos superficiales es este músculo, que es el músculo cutáneo del cuello, ¿no? Que va a ir desde la fascia, desde los músculos de la región de la cara hasta la clavícula, ¿no? Es un músculo que se encuentra por debajo, en una relación muy estrecha con la piel, y sus fibras van a cubrir toda la parte anterolateral del cuello, ¿no? En forma bilateral, dejando descubierta solo parte de la porción anterior del cuello, ¿ya? En este músculo tenemos los ramos perforantes del plexo cervical superficial y una parte que se encuentra muy visible, especialmente en las personas que son delgadas, que es la vena yugular externa, que va a ser como un borde en la piel. Esta vena es importante porque muchas veces que no tenemos una vía periférica, podemos colocar un Venocat a este nivel para poder hidratar al paciente. Especialmente los anestesiólogos hacen este procedimiento con cierta frecuencia. ¿Ya? No es igual que una vía central, obviamente, pero sí nos permite una vía rápida para poder administrar soluciones en el paciente. Ahora, ¿qué importancia desde el punto de vista quirúrgico tiene este músculo? Debido a que cualquier incisión que nosotros realicemos, tanto para una tiroidectomía o para un vaciamiento ganglionar, este músculo tiene que estar incluido en la incisión y en los colgajos cutáneos que realicemos nosotros. Cuando veamos la parte de disección del cuello o cuando veamos la cirugía de la glándula parótida o submaxilar, vamos a ver que las incisiones que realizamos tienen que seccionar este músculo, ¿no? Tienen que ir, y los colgajos vamos a levantarlos juntamente con la piel, ¿ya? Eso es algo muy importante en la cirugía. Si retiramos el músculo cutáneo del cuello, acá podemos ver la vena que les mencioné, la vena yugular externa, que va a cabalgar al músculo esternocleidomastoideo.
Posteriormente vamos a ver esta estructura que se encuentra por detrás del músculo esternocleidomastoideo. En realidad es un espacio, es el hueco supraclavicular que se encuentra por detrás del músculo esternocleidomastoideo y por encima de la clavícula. En este hueco supraclavicular hay una estructura muy importante que es el nervio espinal. Lo vamos a mencionar en los diferentes tipos de vaciamiento ganglionar, que los diferentes tipos de vaciamiento se van a definir como tal, dependiendo, algunos si van a preservar o van a sacrificar el músculo, este nervio espinal. Acá tenemos el músculo trapecio, que es un reparo anatómico sumamente importante también para definir los diferentes triángulos de la región cervical. Entonces tenemos el hueco supraclavicular y en la parte profunda el nervio espinal. Los ramos superficiales del nervio, del plexo superficial acá sobre el músculo esternocleidomastoideo, y acá por debajo del ángulo de la mandíbula podemos ver la glándula parótida, la glándula salival parótida, que la vamos a ver con más detenimiento cuando hablemos de glándulas salivales. Las ramas del plexo cervical superficial que mencionaba, la vena yugular externa nuevamente, y en la parte anterior, cubriendo los músculos pretiroideos, tenemos a esta fascia, que es la fascia cervical media. Como podemos observar acá en un corte, esta correspondería a la fascia cervical media que va a estar cubriendo y envolviendo a los músculos pretiroideos. Si existe una fascia media, obviamente hay también una fascia superficial y una fascia profunda. En color rojo tenemos la fascia superficial, que va a estar envolviendo los músculos esternocleidomastoideos en la parte anterolateral y en la parte posterior los músculos trapecios. Acá también podemos ver el músculo cutáneo del cuello, que fíjense en la parte anterior se descontinúa y que va a estar incluido en los colgajos cutáneos en la mayoría de las cirugías del cuello. Y la fascia profunda que va a envolver los músculos prevertebrales. Aquí vemos el músculo esternocleidomastoideo rebatido hacia la parte superior, y si nosotros retiramos el músculo esternocleidomastoideo y la fascia, podemos ver los músculos pretiroideos, o también llamados infraioideos, porque están por debajo del hueso ioides. Por lo tanto, los músculos que están por encima del hueso ioideo van a ser los músculos supraioideos, ¿no? Músculos supraioideos, infraioideos, cubiertas por la fascia media o la fascia cervical media. Vemos nuevamente la parótida. Este músculo, que es un músculo supraioideo, que es el músculo digástrico, y este músculo que forma parte de los músculos infraioideos, el músculo homoioideo. Son dos músculos que los vamos a ver con mayor detenimiento porque son los reparos anatómicos que nos van a ayudar a hacer una división topográfica de la región cervical, ¿no? Entonces, esos músculos son muy importantes. Y también una estructura que se encuentra por debajo del músculo esternocleidomastoideo, que es el paquete vasculo-nervioso del cuello, que está conformada por la yugular interna y la carótida interna, ¿ya? Y entre ambas estructuras vasculares se encuentra el músculo vago, el décimo par, ¿no? Que es muy importante también conocerlo en la región cervical. Afortunadamente, este paquete vasculo-nervioso del cuello está cubierto por el músculo esternocleidomastoideo, que ayuda a protegerlo si es que existiría alguna lesión cervical. En la parte media, como habíamos visto acá, tenemos los músculos infraioideos o pretiroideos, también denominados, y podemos ver en la parte lateral, la yugular interna, ¿no? La yugular externa también dentro de lo que es el paquete venoso, y la subclavia, que se unen para formar el tronco brachiocefálico del lado derecho, y en el lado izquierdo discurren directamente en el tronco brachiocefálico del lado izquierdo, pero del lado derecho y del lado izquierdo.
Y vamos a poder ver que en la parte media tenemos las vísceras del cuello, que corresponden de adelante hacia atrás, en primer plano, la glándula tiroides, posteriormente el conducto laringo traqueal y en la parte posterior el conducto faringo-esofágico. Entonces, tenemos ubicadas en la región cervical las vísceras del cuello. La vamos a mencionar un poquito más adelante. También es una parte importante que nos olvidamos muchas veces, que forma parte de la región cervical, que es el piso de la boca. Si bien forma parte también de la cabeza, de la cavidad oral, también se corresponde a la región cervical, ¿no? Esta porción que habíamos dicho que encuentra los músculos suprayoideos y también se denomina región suprayoidea, que corresponde también a la región cervical. Entonces, el piso de la boca corresponde a la región cervical. Y si hacemos un corte sagital de la región cervical, podemos ver las vísceras del cuello, ¿no? Y que es importante la región cervical porque va a poder, comparte tanto a la vía, tenemos estructuras de la vía digestiva como estructuras de la vía aérea, ¿no? En la parte aérea tenemos en la región cervical la laringe, la tráquea, acá tenemos la glotis, y en la parte posterior tenemos al esófago. Y es muy importante también, y obviamente en la parte posterior tenemos la columna cervical. ¿Por qué les muestro esto? Porque tanto todo lo que es el drenaje linfático de la cavidad nasal, de la faringe, de la laringe, incluso de la cavidad oral, todo lo que es el drenaje linfático va a ir a los ganglios linfáticos del cuello, ¿no? Entonces es muy importante ver cómo se distribuyen este drenaje linfático para poder determinar el sitio de donde se puede haber originado una lesión tumoral, por ejemplo, una lesión metastásica a nivel de un ganglio linfático del cuello puede provenir de cualquier estructura que se encuentra en la cavidad oral o en la cavidad nasal. Entonces, creo que con esos reparos anatómicos podemos más o menos ubicarnos en la localización de esta lesión, ¿no? Y si vemos esta saliencia, bueno, es una paciente un poquito, no es tan delgada, pero si nosotros vemos acá, esta parte va a corresponder al músculo esternocleidomastoideo. Entonces, esta lesión se encuentra en la región lateral del cuello por detrás del músculo esternocleidomastoideo. De todas maneras, todavía estamos un poco dudosos de la región exactamente donde se encuentra esta lesión. Entonces, para eso podemos ayudarnos de una división topográfica del cuello. Es decir, podemos dividir al cuello en diferentes sectores que nos permitan ayudarnos para poder determinar qué órganos o a qué lesión puede corresponder lo que estamos observando en el examen físico. Entonces, para eso vamos a hacer ahora una división topográfica del cuello, es decir, vamos a dividir el cuello en diferentes partes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los reparos anatómicos para hacer la división topográfica? ¿Ya? En la parte anterior vamos a trazar una línea justamente por la parte media, desde la mandíbula hasta el esternón, y vamos a ver el hueso hioides en la parte superior y el cartílago tiroides en la parte inferior. Entonces, esos reparos anatómicos vamos a tomar en cuenta en la línea media anterior. En la parte superior tenemos el borde inferior de la mandíbula. En la parte posterior vamos a tomar en cuenta el músculo trapecio. En la parte inferior, la clavícula. Entonces, tenemos esos reparos anatómicos que ya los habíamos mencionado como límites de la región cervical. Y por último, no por el último, pero otra estructura importante es el músculo esternocleidomastoideo, que es fácilmente visible en el examen físico. Otros dos músculos que habíamos mencionado que son muy importantes, que es el músculo digástrico, es un músculo suprayoideo que va a tener dos inserciones, en realidad tres inserciones, un origen
y una inserción intermedia que está a nivel del hueso hioides que podemos observar acá. Entonces, el digástrico va a tener su origen a nivel de la apófisis mastoides y va a ir hasta la mandíbula, en su parte, el borde inferior, en la parte anterior, y va a tener una línea de inserción intermedia a nivel del hueso hioides. Entonces, su nombre de digástrico se refiere a que tiene dos vientres. Entonces, este se denomina vientre anterior y vientre posterior del digástrico. Otra estructura que ya habíamos mencionado, que es un músculo infrahioideo, tenemos el músculo homohioideo, ¿no? Homo, que va desde el omóplato hasta el hueso hioides. Y a nivel del paquete vasculonervioso del cuello se va a unir por un tejido fibroconectivo que va a ser una inserción a este nivel. ¿Sí? Tiene una inserción en la vaina del paquete vasculonervioso del cuello. Entonces, es otro músculo que nos va a permitir hacer una división topográfica de la región cervical. Entonces, en cuanto a la división topográfica del cuello, tenemos identificados 5 triángulos. ¿Cuáles van a ser estos 5 triángulos? Vamos a comenzar con este triángulo, que es el triángulo posterior. Sus límites anatómicos son en la parte inferior, la clavícula, borde posterior, el borde anterior del músculo trapecio, y su borde anterior va a ser el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Entonces tenemos el triángulo posterior. Después tenemos el triángulo carotidio superior. Si hay un triángulo carotidio superior, vamos a tener en esta parte el triángulo carotidio inferior. El triángulo carotidio superior va a estar determinado o delimitado por el músculo esternocleidomastoideo, el músculo homohioideo en su vientre anterior y el vientre posterior del músculo digástrico. Acá tenemos el triángulo carotidio superior. Es muy importante este triángulo carotidio superior porque si nosotros vemos acá el músculo esternocleidomastoideo está en estrecha relación con el paquete vasculonervioso del cuello. Acá vamos a poder palpar el latido de la arteria carótida, por ejemplo, y vamos a poder encontrar ciertas lesiones como, por ejemplo, el quemodectoma o paraganglioma que va a estar situada en esta zona. Entonces, ojo con las lesiones que encontremos a este nivel. Tenemos que ver siempre si no se trata de una lesión vascular, porque está en estrecha relación con este paquete. Posteriormente tenemos el triángulo carotidio inferior, que va a estar en relación fundamentalmente a las estructuras de la región cervical anterior, como la glándula tiroides y los músculos pretiroideos. Como cuarto triángulo tenemos el triángulo submentoniano, que corresponde al piso de la boca y que va a estar delimitada por la línea media, el borde inferior de la mandíbula y el vientre anterior del músculo digástrico. Es muy importante porque acá vamos a encontrar en relación a las glándulas salivales, la glándula sublingual y submaxilar. Muy bien. Y por último, el triángulo digástrico, que está en estrecha relación con las glándulas salivales, la submaxilar y la glándula parotidia, que va a estar delimitada en la parte posterior-inferior, el vientre posterior del músculo digástrico, el vientre anterior y el borde inferior de la mandíbula, ¿no? Y podemos ver la relación que existe entre el músculo, la glándula submaxilar y la glándula parótida que se encuentran localizadas en esta región. Entonces, ya podemos ver que esta lesión fácilmente se encuentra localizada en el triángulo posterior, ¿no? Topográficamente. Sin embargo, es todavía, vamos a ver, en esta lesión, donde se encuentra localizada, si tenemos más o menos a este nivel el esternocleidomastoideo, vemos acá el borde inferior de la mandíbula y
vamos a ver que esta lesión está localizada en el triángulo carotidio superior, ¿no? Nuevamente, los límites anatómicos, si tenemos aquí el hueso hioides, vamos a ver una línea imaginaria de la apófisis mastoides al hueso hioides, que se encuentra el vientre posterior del digástrico, el músculo homoioideo a este nivel y el músculo esternocleidomastoideo, que correspondería al triángulo carotidio superior. Esta lesión, vemos el esternocleidomastoideo a este nivel, se encuentra en la región posterior también. Acá tenemos una lesión que va a estar ubicada en la parte anterior, ¿sí? Y corresponde a la región o al triángulo submentoniano. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a lo que es la topografía de los ganglios linfáticos cervicales. Existe una diferencia entre lo que es, en realidad los ganglios linfáticos son siempre los mismos, ¿no es cierto? Pero hay una división, lo que es anatómica, y hay una división más tomando en cuenta la parte quirúrgica. Entonces nosotros vamos a tener ganglios divididos anatómicamente, que son estos, ¿no? Los submentonianos, submandibulares, los parotidios, retroauriculares, occipitales y yugulares, que van a recibir todo lo que es la linfa de tanto la parte de la base del cráneo, la cara, las cavidades orales y la región cervical. Sin embargo, quirúrgicamente estos ganglios se han agrupado en 5 grupos, ¿sí? Y tenemos los que correspondían a los grupos submentonianos y submandibulares, se van a denominar grupo 1, dentro de lo que es la división quirúrgica, ¿no? Fíjense, los submandibulares y los submentonianos van a corresponder al grupo 1. El grupo 1 va a recibir la linfa de la cara, de lo que es toda la región de la cara y las cavidades comunes al cráneo y la cara. La fosa pterigomaxilar, las fosas nasales, la rinofaringe, la cavidad oral, la boca y los labios. Y obviamente todo lo que es la piel de la cara, ¿sí? Van a ir a este grupo que es el grupo 1. El grupo 2 va a corresponder a los ganglios yugulares, ¿no? Todo esto es la cadena ganglionar de la yugular, pero esta cadena se va a dividir en 3 grupos. En un grupo 2 que van a corresponder a los superiores, en grupo 3 los medios y grupo 4 los inferiores, ¿sí? Yugulares superiores, medios e inferiores, como grupo 2, 3 y 4. Esto es muy importante en la parte quirúrgica, ¿ya? Entonces, el grupo 2, 3 y 4 van a recibir todo lo que es la linfa del grupo 1, es decir, los ganglios linfáticos del grupo 1 van a drenar en los ganglios del grupo 2, 3 y 4, por una parte, y por otra parte va a recibir todo lo que es la linfa de la región cervical, de las vísceras del cuello, ¿no? La laringe, el esófago, la tráquea, la orofaringe y la hipofaringe, ¿sí? Y por último, el grupo 5, que es un grupo que va a recibir fundamentalmente la linfa de la región posterior del cuero cabelludo, ¿no? Y de la región cervical posterior, ¿no? Ese se correspondería al grupo ganglionar número 5. Esto hablando de la división quirúrgica de los grupos ganglionares. Entonces, si es esta lesión que se encuentra en la región posterior del cuello, en caso de tratarse de un ganglio linfático, este correspondería al grupo 5. Muy bien. Entonces, sabemos que es una lesión que se encuentra en el triángulo posterior, que corresponde al grupo número 5, pero aún no podemos darle un diagnóstico. ¿Qué es lo que nos falta? Los antecedentes, ¿no? Es importante que nosotros hagamos una anamnesis en el paciente para poder ver de qué se trata esta lesión y poder orientarnos. Existen muchas lesiones
que están relacionadas, por ejemplo, con el tabaquismo, la drogadicción por diferentes enfermedades de transmisión, las transfusiones sanguíneas, es importante saber si vive en un medio epidemiológico, es decir, familiares con tuberculosis o micosis, porque son también lesiones frecuentes en la región cervical, y el tratamiento odontológico reciente. Hemos dicho que a los ganglios de la región cervical va a llegar toda la linfa, también de la cavidad oral. Entonces es importante el antecedente de si ha recibido algún tratamiento. Es importante también ver si hay algún compromiso de las vísceras del cuello, es decir, alteraciones a nivel de la fonación, de la respiración, de la disfagia, de la parte digestiva, si hay orinofagia, si ha habido epistaxis o hemoptisis. Es importante determinar para ver si existe compromiso de alguna víscera de la región cervical, porque una lesión, una tumoración en la región puede ser una metástasis de alguna lesión que se puede estar ubicando en alguna víscera del cuello. Entonces, existe en cuanto a las manifestaciones clínicas ciertas características que nos pueden orientar a nosotros hacia el diagnóstico etiológico que estamos buscando, hacia la causa de esa lesión. Entonces, si bien no es la regla, puede haber ciertas variaciones. Generalmente las lesiones que aparecen súbitas, con fiebre, flegosis, que significa datos inflamatorios locales, y generalmente en pacientes jóvenes hay que sospechar de una adenitis reactiva, es decir, un proceso inflamatorio a nivel de un ganglio linfático, y habrá que buscar obviamente el origen en donde está el proceso infeccioso, ¿no es cierto? Porque esta es una adenitis reactiva, es una inflamación del ganglio, pero secundaria, no se ha originado a nivel del ganglio. Me explico, ¿no? Si tenemos otro tipo de lesiones, por ejemplo, las que son súbitas, únicas, indoloras, sin datos de inflamación en pacientes jóvenes y que no progresan de la noche a la mañana, aparece una lesión en la región cervical y no progresa, no crece, es asintomática, hay que pensar en lesiones congénitas. Sin embargo, si es una lesión que ha tenido un crecimiento lento, que ha sido progresivo, que ha estado mucho tiempo asintomático, pero de repente ha empezado con un dolor de difícil control y este dolor se propaga hacia otras regiones, hay que sospechar de una lesión, una neoplasia primaria o secundaria, ¿sí? En términos generales. Posteriormente, hemos dicho que vamos a necesitar de hacer un examen físico una vez que tengamos los antecedentes y la evolución del cuadro. Y vamos a ver en el examen físico muchas cosas, ¿no? Que en realidad son rápidas de hacer, pero las vamos a ir viendo por partes. Entonces, debemos hacer igual que en los otros, la palpación y la auscultación. Obviamente, la inspección no la usamos para la región cervical, pero sí la inspección, palpación y auscultación. Entonces, tendremos que ver la forma general de la región cervical. Podemos hacer una exploración por la parte anterior, también por la parte posterior, lateralmente, para ver si hay alguna deformidad. Tendremos que ver posteriormente, examinar la piel para buscar la presencia de cicatrices, lesiones que pueden dar alguna secreción, o vamos a ver también ciertos signos inflamatorios a nivel de la piel de la región cervical. No es frecuente encontrar estas lesiones que son lesiones fistulosas, especialmente en niños por complicaciones de lesiones congénitas. Dentro de la parte vascular, hemos dicho que existe una relación muy importante con el paquete vasculonervioso del cuello y vamos a ver esta vena que ya les había mencionado, que acá, por ejemplo, se ve mucho más claramente debido a que este paciente tiene una ingurgitación yugular. Normalmente en un paciente recostado no debería verse la yugular externa, ¿no? Hacemos un plano transversal que pase a nivel del manubrio del esternón y no debería sobrepasar. Si sobrepasa, puede deberse a una insuficiencia cardíaca derecha, por ejemplo, o un taponamiento cardíaco, una pericarditis constrictiva que esté aumentando la presión y disminuyendo el retorno venoso hacia el corazón. Obviamente, en un paciente normal no se lo ve en paciente de pie, pero en recostado debe verse
es solamente esta porción. Entonces, vemos que especialmente en los pacientes que están recostados, esta vena es muy fácil poder pasar un catéter y poder administrar líquidos hasta poder tener otra vía, ya sea periférica o vía central. En cuanto al pulso arterial, normalmente les había dicho, es visible y palpable en la parte superior, en este triángulo que es el triángulo carotidio superior. Y se lo puede palpar y es importante ver la frecuencia, el ritmo, la amplitud, porque muchas veces en la anemia severa, por ejemplo, esta amplitud puede estar aumentada, ¿no? Pulso arterial. El pulso venoso generalmente no lo podemos percibir por palpación, pero se puede ver como muy suave, difuso, ondulante, solamente es visible, no es palpable, ¿no? Y se puede observar en esta región, que es también la parte superior de la región cervical o el triángulo carotidio superior. Entonces, también es importante ver y palpar todos los grupos ganglionares. Esta palpación se realiza por los diferentes grupos, ¿no? Entonces hacemos una palpación de los grupos ganglionares del grupo 1, posteriormente del grupo 2, 3, 4 y posteriormente o al final los posteriores, ¿no? Se puede hacer una palpación, como vemos acá, con una mano nos ayudamos para mantener fija la cabeza, podemos darle una ligera flexión hacia el lado que vamos a palpar, y para poder relajar el músculo esternocleidomastoideo y poder hacer una palpación, y vamos a ir describiendo diferentes características de los ganglios que podemos encontrar en la región cervical. ¿Y qué características debemos tomar en cuenta? El tamaño, la forma, la consistencia, la sensibilidad y la movilidad. Entonces, y también estos diferentes parámetros nos van a poder ayudar y orientar si se trata de una lesión aguda o se trata de un problema crónico. Generalmente en las lesiones agudas, como son las adenitis regionales, vamos a ver que normalmente el tamaño no es muy grande, generalmente son de tamaño pequeño o moderado, son de forma regular, son de consistencia elástica, generalmente son dolorosos y son móviles. Al contrario, las lesiones crónicas, como son las infecciones específicas, como son las adenopatías por tuberculosis, o las enfermedades por enfermedades hematológicas o metastásicas, generalmente pueden alcanzar tamaños muy grandes, pueden tener una forma irregular, generalmente, pueden tener una consistencia gomosa o pueden tener una consistencia pétrea muy dura. Muchas veces, especialmente si no tienen mucho tiempo de evolución, generalmente son asintomáticas, no tienen dolor. Ya cuando hay una afectación de estructuras nerviosas o de órganos vecinos puede haber dolor, y generalmente son lesiones que son fijas, ¿no? Pocos casos corresponden a lesiones móviles. Posteriormente debemos palpar la glándula tiroides, es muy importante. No lo vamos a mencionar mucho, la parte de tiroides les va a hablar el doctor Pereira más adelante, pero esta palpación es muy importante. Se puede hacer por la parte anterior del paciente o también por la parte posterior, ¿no? Debemos ubicar el cartílago cricoides y tenerlo fijo. Posteriormente hacemos la palpación con ambas manos de ambas glándulas, ambos lóbulos de la glándula tiroides, y le pedimos al paciente que trague, ¿no? Con el movimiento de la deglución vamos a poder ver que los lóbulos de la tiroides van a tener un movimiento ascendente, ¿sí? Y vamos a poder palpar con facilidad las diferentes lesiones que puedan estar a este nivel. Posteriormente, la auscultación, vamos a auscultar si es que existen frémitos. También debemos auscultar o ver, los diferentes músculos a nivel de la región cervical. Pueden haber contracturas, alteraciones a nivel de los músculos que pueden presentar síntomas de dolor, y la movilidad de la columna cervical, que debe ser ayudados sujetando la parte de la nuca y también el mentón. Podemos hacer movimientos tanto activos como pasivos en el paciente para poder ver si hay alguna alteración en la movilidad.
Entonces tenemos ahora esta paciente que tiene 20 años de edad, ¿sí? Ahí tenemos la lesión. No tiene antecedentes relevantes. Tiene una tumoración en la región lateral del cuello de forma esférica, de aparición súbita, acompañada de fiebre y flegosis local. ¿Ya? Al examen del cuello presenta una consistencia blanda, elástica, dolorosa al tacto y es móvil. Entonces ya tenemos diferentes aspectos, tanto anatómicos como clínicos, y vamos a ver que la lesión está ubicada en el triángulo posterior. Es una lesión súbita que viene con fiebre, flegosis, es una paciente joven, entonces vamos a sospechar de un proceso inflamatorio. Si nos fijamos, es móvil, tiene consistencia regular, forma regular, consistencia elástica, dolorosa y móvil. Entonces, lo más probable es que se trate de una adenitis cervical y una adenitis reactiva, ¿no? Habrá que investigar si existe alguna lesión a nivel del cuero cabelludo, porque hemos dicho que en la región posterior generalmente va a tener la irrigación de todo lo que es las lesiones de la región cervical posterior y del cuero cabelludo. Habrá que ver si no existe algún absceso, algún proceso inflamatorio a nivel del cuero cabelludo. ¿Cómo se tratan estas lesiones? Obviamente hay que tratar el foco infeccioso, ¿no? Y generalmente estas lesiones remiten solas. Entonces, ¿qué exámenes complementarios vamos a solicitar? Siempre en los pacientes que tengan una lesión, una patología cervical, debemos solicitar una radiografía de tórax, ¿no? Especialmente en los pacientes que tengan bocio. ¿Por qué? Porque existe un buen número de pacientes que tienen un bocio endotorácico, y esto es muy importante ya en los exámenes preoperatorios de solicitar una radiografía de tórax. También podemos solicitar una radiografía de la columna cervical. Un estudio que es muy útil, que actualmente ha desplazado a muchos otros estudios, es la ecografía cervical, ¿no? Donde realmente es de suma utilidad. En esta ecografía, por ejemplo, tenemos acá la tráquea y tenemos un corte de la glándula tiroides, los lóbulos, el istmo y el lóbulo del lado izquierdo también, ¿no? Derecho e izquierdo. Y también podemos ver uno de los lóbulos en un corte longitudinal, acá en un corte transversal. Entonces, fácilmente nos va a ayudar a poder ver si es que existen lesiones, si es que existen nódulos, nos va a poder permitir ver si la lesión es sólida, es quística o es una lesión mixta también, ¿no? Nos va a permitir precisar el tamaño de la lesión, si es que existen otras lesiones acompañantes y si es una lesión que está vascularizada o no. Por otro lado, también podemos solicitar una tomografía computarizada tanto del cuello como del tórax, ¿no? Podemos ver acá una lesión a nivel, al lado de la tráquea, ¿no? Y permite establecer la extensión del tumor en profundidad, su relación con estructuras profundas del cuello, incluidos los vasos y el plano óseo, ¿no? Es un estudio muy útil. Si nosotros queremos ver y precisar con mayor detalle la parte, los tejidos blandos, podemos también solicitar una resonancia magnética. Nos permite ver imágenes en los 3 planos y una mejor discriminación de las partes blandas. Por ejemplo, aquí es una lesión tumoral a nivel cervical y acá tenemos una lesión a nivel de la glándula parótida, ¿no? Que también es muy útil este estudio para poder ver lesiones. Vamos a ir viendo ya cuando veamos los tumores, qué estudios y qué hallazgos vamos a poder específicos en cada patología. Esta es una arteriografía que nos ayuda a poder determinar. Les había hablado al principio de una lesión vascular. Este es un paraganglioma quemodectoma que se encuentra en la bifurcación de la carótida interna y la carótida externa. Es un tumor sumamente vascularizado, ¿no? Que nos permite poder verlo y
Fundamentalmente para ver, la arteriografía se solicita para ver si es que existe compromiso de las arterias, tanto carótida interna como carótida externa. Pero su diagnóstico lo vamos a poder hacer fácilmente, tanto incluso solamente por la auscultación, porque si nosotros colocamos un estetoscopio a nivel de esta lesión, vamos a ver que existe un soplo, ¿no? Y la ecografía, como habíamos visto, nos va a poder identificar que es una lesión muy vascularizada. Entonces, la ecografía es sumamente útil para poder determinar este tipo de lesiones. Otro estudio es la PET scan, especialmente para poder determinar lesiones metastásicas, ¿no? El cuello, la región cervical, al igual que cualquier parte del organismo, es asiento de lesiones metastásicas secundarias. Entonces, se puede hacer una tomografía por emisión de positrones que nos va a permitir ver lesiones que tienen un índice metabólico muy alto y vamos a poder identificar, por ejemplo, aquí una METS pulmonar, en hígado, acá en la región del tórax. De la misma forma, vamos a poder ver lesiones metastásicas a nivel de la región cervical. Bueno, hemos concluido por una parte la clase de hoy.